Buenas tardes. El día de hoy, en este video, voy a exponer Sistema de Caminos. El equipo está integrado por David del Valle y yo, Ivo Meuli. Iniciando, vamos a definir qué es un sistema de caminos. Sistema de caminos consiste en todos los terrenos y las infraestructuras que son necesarias para el transporte terrestre y la protección de los usuarios. El sistema de caminos se puede dividir en sistema urbano y un sistema interurbano. Las vías urbanas son todas aquellas que se encuentran dentro de los límites de la ciudad, y el sistema interurbano consiste en las calles estatales, locales, rurales que se encuentran fuera de la zona urbana. Específicamente, un camino se define como la franja de terreno cuyas condiciones son aptas para el tránsito de vehículos. Su función principal es facilitar el desplazamiento y dar accesibilidad al territorio. Los caminos se pueden clasificar de dos formas. Primeramente tenemos la clasificación funcional, que se divide en tres y se basa en el tipo de tránsito que utilizará las vías. Iniciando por las vías principales, que también se conocen como arterias, son aquellas que unen las áreas o las zonas más importantes de la ciudad, donde se genera la mayor cantidad de tráfico. Por lo general, las vías principales se planifican de forma que se unen entre sí y se puede desplazar a todos los puntos de la ciudad en todas las direcciones. Además, las calles principales dan acceso al sistema interurbano, que incluye carreteras, autopistas o carreteras rurales. De ahí seguimos a las calles secundarias. Estas también se conocen como colectores. Son las que unen las vías principales con las calles locales y dan acceso a las zonas colindantes o las áreas por donde atraviesan las vías principales. Por último, tenemos las calles locales. Estas son las que dan acceso directo a los sitios de interés, a las zonas residenciales, a las zonas comerciales, a escuelas u otros puntos donde la población quiere llegar. Esta clasificación se basa de dos conceptos principales: la movilidad y la accesibilidad. Cuando hablamos de movilidad, nos referimos a la capacidad de desplazamiento. Es esa posibilidad de movernos de distintos puntos dentro de una misma área. Por otro lado, cuando hablamos de accesibilidad, estamos hablando de la capacidad de dar paso o la aproximación a sitios de interés, a un lugar de destino en específico. Como mencionamos, escuelas, residenciales, mercados, plazas, puntos donde la población quiere llegar. Por lo tanto, cuando hablamos, por ejemplo, de calles principales, sabemos que tienen gran movilidad, porque las calles principales nos permiten desplazarnos a distintos puntos lejanos dentro de la ciudad, unen las zonas más importantes. Sin embargo, las calles principales tienen poca accesibilidad, porque mientras unen zonas o áreas, realmente no dan paso a los lugares de destino. Después, los colectores están en un punto medio. Dan movilidad porque unen las principales con las locales y permiten ese desplazamiento dentro de las zonas. Y también tienen un punto medio en accesibilidad porque son las que dan paso a las zonas locales. Por último, las calles locales tienen poca movilidad porque únicamente se encuentran dentro de las colonias o de una propiedad o una zona, pero tienen gran accesibilidad porque son las que dan salida a esos puntos importantes como escuelas, plazas, etc. La segunda clasificación de caminos es aquella proporcionada por la SCT, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
La SST nos indica que hay 4 formas de clasificar las carreteras. Primero, por su transitabilidad, que se refiere a la superficie de rodadura. Si se trata de una carretera de terracerías, es decir, que no tiene ningún tratamiento, ningún tipo de superficie de rodadura, pueden ser revestidas, que quiere decir que mientras no es pavimento, sí han recibido algún tratamiento de compactación, la terracería se ha mejorado, puede que se le haya agregado algún material para hacerlo más estable. Y por último son las carreteras pavimentadas, que pueden ser de asfalto o de concreto hidráulico. Después, la clasificación por topografía. Estamos hablando de carreteras en zonas montañosas, como la Rumorosa. Pueden ser en lomerío, que se trata como por colinas. Y por último, pueden ser en zonas planas, que es lo que típicamente tenemos aquí en Mexicali, dentro de la zona urbana. La tercera clasificación es por administración. ¿Quién se encarga de operar y de dar mantenimiento a esas carreteras? Pueden ser federales, estatales, vecinal rural, pueden ser por cuota o pueden ser concesionadas. Por último tenemos la clasificación técnica, que se basa en el TDPA, que es el tránsito diario promedio anual. Tenemos las carreteras especiales o las carreteras de tipo A, B, C, D, U, E. El tipo A es el de mayor TDPA y cada uno de estos tipos tiene ciertas especificaciones que también indica la SST, como pendiente, velocidad de proyecto, anchos de giro, entre muchas otras características que son necesarias para el diseño geométrico de carreteras. De acuerdo con datos proporcionados por la SST del año 2020, la Red Nacional de Caminos se conforma de 780.511 kilómetros. Estos se pueden dividir en red federal, red estatal alimentadora, red rural y por último brechas mejoradas. Como podemos ver, la red rural es la que abarca la mayor cantidad de esta red nacional de caminos, con 527.345 kilómetros. La red federal se puede dividir en carreteras libres, que son las de la que tiene mayor cantidad de kilómetros, o carreteras de cuota. Estas carreteras de cuota pueden ser administradas por concesiones o por el Estado, o también por organizaciones como CAPUFE, que significa Caminos y Puentes Federales. La SST indica que respecto al año anterior, 2019, hubo un incremento de casi 4%. Sin embargo, los datos indican que de ese 4%, únicamente 6.6% fueron carreteras pavimentadas. El resto, es decir, la gran mayoría, fueron únicamente brechas mejoradas, sin pavimentación. Dentro de esta red federal, México cuenta con 14 ejes troncales, que son los corredores principales por donde pasa el tránsito nacional. De estos 14 ejes troncales, que conforman 16.600 kilómetros en total, solamente el 67.81% tiene un nivel de servicio satisfactorio. El nivel de servicio, según la SST, se clasifica de la A hasta la F, siendo la A la de condiciones excelentes. Esto quiere decir que aproximadamente 32% de las carreteras principales de México no están en buenas condiciones. Por último, en un ambiente internacional, México ocupa el lugar número 17 por cantidad de kilómetros de carreteras. El número 1 son los Estados Unidos y México está precedido por Polonia y seguido por el Reino Unido. Esa es toda la información que cuento el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.